Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, la palabra de Dios escrita para nosotros, sus hijos. Dentro del camino que nos lleva a Cristo, debemos conocer cómo es que podemos, los seres humanos, llegar a ser justos, cuando la palabra de Dios aclara que en esta tierra no hay justo ni siquiera uno. Para comprenderlo, hoy analizaremos cómo es que a través de la fe se puede obtener la justificación. Así que el tema de hoy se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe es la doctrina más revolucionaria del Evangelio. Es la llama que ardía en el corazón de los apóstoles y de los cristianos del primer siglo, la que inflamaba de fervor al apóstol Pablo y la que dio origen y pujanza a todos los reavivamientos de la fe cristiana cuando y donde quiera se produjese. Es en esencia el Evangelio mismo. Su comprensión y aprovechamiento son esenciales, ya que por la gracia de Dios es que somos justificados. La palabra de Dios dice que en este mundo no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esas condiciones el destino del hombre es la muerte eterna, porque ya Dios estableció que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa dádiva es gratuita, es un regalo de Dios. Nuestro destino es la muerte eterna, pero Dios quiso rescatarnos de manera gratuita. Dios nos hace justos de manera gratuita, y ese es el fundamento de la justificación de parte de Dios. Justificados por gracia. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el medio por el cual se nos otorga esta gracia justificante, pues es a través de la muerte de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, refiriéndose a Cristo, por él seremos salvos de la ira. Y el mismo apóstol Pablo nos dice cómo podemos cada uno de nosotros, los seres humanos, obtener esa justificación. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La única manera en que los seres humanos podemos ser justificados o podemos ser hechos justos es por la fe en Cristo Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. En el Antiguo Testamento hay una historia muy clara que muestra cómo al creer en Dios y tener fe en Él, podemos ser justificados. La historia bíblica dice que Dios le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. No somos nosotros los que debemos decir yo soy justo, sino más bien es Dios quien debe considerarnos justos. Porque no es tu propia justicia la que te salva, sino la justicia de Dios que es por la fe. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, dice el apóstol Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y la base sobre la cual se concede la justicia a los seres humanos, la podemos notar como Dios dijo que por uno solo que pecó allí en el Edén, vino el juicio. Y entonces el mundo entero se contaminó con el pecado, y por causa de todos los contaminados por el pecado, vino la justificación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
La base de la recompensa de un trabajador, de un obrero, no es como recompensa por lo que hace, sino más bien el pago es por la deuda a sus servicios. Por eso el apóstol Pablo lo explica diciendo, al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que al creer en Jesús se nos cuenta nuestra fe como justicia. Y si somos justificados por gracia, o sea, de manera gratuita, solo por la fe, como un regalo divino, entonces no es que nosotros hagamos méritos para ser justificados, sino que nos está dando Dios la justificación de manera gratuita, nos está dando Dios la justificación por gracia, con el simple hecho de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Y es que si Dios nos diera la justificación por las obras que hacemos, entonces ya no tendría que ser un regalo divino, sino que sería una justificación que nosotros mismos nos hemos ganado. El problema es que nosotros no tenemos nada de justo, así que por más que nos esforcemos haciendo las cosas bien delante de Dios, nuestros méritos nunca nos alcanzarían para ser justificados. Por eso es necesario que alguien justo tome nuestro lugar de pecadores y a través de ese acto nosotros seamos justificados por gracia, no por las obras que realicemos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dijo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y en la Biblia se menciona cómo Dios justifica a todos por igual, siempre y cuando haya fe en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hay una declaración que da testimonio de la fe de Abraham en Dios. Dice el apóstol Pablo refiriéndose al patriarca Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ese acto de fe del profeta Abraham le proporcionó la justicia, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y nosotros ahora también podemos recibir esa misma justicia, a la que se le llama justicia imputada. El apóstol Pablo sigue diciendo, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y esa fe justificante debe apoyarse tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo, la simiente prometida que se menciona en Gálatas 3:16, era necesaria para el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que su descendencia sería innumerable, y por lo tanto la fe de Abraham en la promesa de Dios que incluía la resurrección le fue contada por justicia. La fe de Abraham descansaba en aquello que hizo posible que se le imputara la justicia. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea que Abraham no dudaba de la promesa de Dios de que su descendencia iba a ser innumerable. Y aún así, cuando Dios le dice sacrifica a Isaac, él decide hacerlo sin dudar, porque había fe en él acerca de la promesa de Dios. Y hay algo que es inseparable de la justificación por la fe. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El perdón de nuestros pecados viene a consecuencia de la justificación por la fe.
Pero ¿cómo hizo Cristo posible que la justicia se imputara al creyente? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice el apóstol Pablo. Había una declaración profética que predijo esta verdad. El profeta Isaías escribió: en Jehová será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El profeta Jeremías, inspirado también por Dios, le dio a Jesucristo el nombre de renuevo justo y le llamó Jehová justicia nuestra. Leámoslo, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Cuando aceptamos a Cristo como nuestra justicia, experimentamos la paz para con Dios, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, Jesús llega a ser nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que nunca olvidemos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la muerte de Cristo da testimonio de que es por gracia como somos justificados. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el libro de Gálatas y a menudo en otros lugares del Nuevo Testamento, la palabra ley se refiere al sistema judío de justicia legal, es decir, justicia presumiblemente obtenida mediante el cumplimiento mecánico de actos religiosos proscriptos. El que se quiere justificar por las obras de la ley se desliga de Cristo. Dice Pablo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El pueblo antiguo de Israel no alcanzó la justicia por aferrarse a las obras de la ley. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La ley es útil para revelarnos el conocimiento del pecado. La ley es un espejo que nos hace ver nuestra vida y nos muestra cómo nos encontramos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora bien, por la fe no se invalida la ley de Dios. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que tampoco podemos seguir desobedeciendo la ley por el hecho de que ya hemos sido justificados por la fe. Y hay declaraciones bíblicas que muestran que la justicia que recibimos por gracia mediante la fe no debe considerarse como una excusa para seguir pecando. Por eso dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es necesario también que comprendamos que la fe no excluye las obras. El apóstol Santiago dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La evidencia de una fe genuina y viviente son nuestras obras. Por eso sigue diciendo el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuáles son entonces las pruebas visibles de la genuina justificación por la fe? Santiago dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Concluimos, pues, que hay un gran cambio que en nuestro favor ha sido hecho en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un hombre famoso de la antigüedad, Martín Lutero, dijo: aprender a conocer a Cristo y a conocer al crucificado
aprender a cantarle un nuevo canto, desesperar de mí mismo y decir: tú, oh Señor Jesús, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Tú has tomado lo mío y me has dado lo tuyo. Tú no eras lo que llegaste a ser para que yo pudiera ser lo que no era. Así, concluimos que mediante la fe Dios, a través de Cristo, nos otorga la justicia y por consecuencia la vida eterna. La justicia y la vida, tema del cual hablaremos en el siguiente capítulo. Por ahora te agradecemos tu presencia en este canal y si te gustó este seminario, te invitamos a que le des manita arriba, a que te suscribas y a que compartas estos temas, porque recuerda que haciendo esto tú colaboras para que estos mensajes puedan llegar a más hijos de Dios que como tú y como yo están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.